ustedes tengo pendiente colocar las otras 3 sesiones que hemos tenido de clase y esta para que puedan ir viéndolas y hacer la asignación, pues, que eso es lo que queda pendiente, pues, la primera evaluación, que es la tarea, pues. Ya veremos cuándo podemos hacer el examen, quizás probablemente con esta parte de tensores y una parte que tenga que ver con ecuaciones diferenciales. Eso lo voy a ver la semana que viene, pues. La semana que viene comenzamos otro tópico y ya la otra de arriba sí haríamos el primer examen, pues. ¿Okay? De todas formas, ya para ese entonces espero tener la posibilidad de mandarle más información a ustedes, pues, que si simulaciones, videos en YouTube, obviamente los videos de nosotros, de las clases que grabemos y material de consulta, tanto propiamente material y también libros de consulta, ¿ok? Para que podamos ir trabajando lo que es el cálculo aplicado, pues. Eso es lo importante de este curso. No solamente el aspecto de tensores que tiene que ver con desarrollo de esta herramienta para materias en un futuro, sino también los otros 2 objetivos del programa que son importantísimos, pues, ¿ok? Que son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y lo que está relacionado con transformadas de Laplace. Transformadas de Laplace, transformadas de Fourier, cómo resolver sistemas de ecuaciones con transformadas de Laplace, transformadas de Fourier, ir hacia la variable compleja, que probablemente ustedes lo hayan visto en algún otro curso, pero aquí sí va a ser un poco más extenso, pues, ¿ok? Fíjense, vamos al día de hoy a trabajar con esta parte y ya sí con esto cierro lo que es tensores, ¿ok? Hay una parte de tensores que quiero trabajar con ustedes, fíjense. Déjenme ver si puedo colocar esto. Fíjense. Estos son varios ejercicios de tensores. Hay uno que quería colocar un plano. Yo les voy a mostrar cómo es el plano de los últimos 2 problemas. Pero son 5 problemas o 5 ejercicios, mejor dicho, que no son difíciles de apreciar, pero tienen su ciencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque se está trabajando con tensores. Cualquier duda que se tenga, se pregunta, ¿ok? ¿Se logra ver la presentación? Déjenme ver aquí porque ¿se logra ver la presentación, muchachos? Ok. Fíjense, en el caso de nosotros, vamos a ver lo que dice ahí. Resolver las siguientes operaciones. Son 2. Son 2 operaciones. ¿Cuáles son esas 2 operaciones? Ajá. Sí las voy a montar. Lo que pasa es que no he podido, fíjense, respecto a las clases en internet, la plataforma en YouTube, acuérdense que los videos que coloca YouTube tienen que hacer una conversión primero, ¿sí? Cuando cierro la sesión en Zoom, él tarda un tiempo en generarme el archivo, pero el archivo es en MP4, no es en los otros MOV o los otros formatos, ¿sí? Ese formato tiene que pasar tiempo porque si no, entonces cuando lo va a descargar en YouTube se puede quedar, se puede caer.
Entonces, el problema que he tenido es que cada vez que yo monto un archivo en YouTube, tengo que tener mucho cuidado, porque la otra vez mandé un archivo que no era. Era una presentación que yo había hecho antes para una materia y resulta que tenía que mandar la siguiente. Y eso fue un problema que me causó. Entonces, como yo les dije antes que llegara, esta semana si tengo que montar esas 3 clases que he tenido con ustedes más esta para que puedan hacer la tarea. Ahora, les voy a comentar esto. Hay una clase, o quizás 2, donde no va a estar completa. ¿Y por qué no va a estar completa? Porque en ese momento se cayó la conexión. Y cuando se cae la conexión, no la graba. ¿Ok? Entonces, va a haber un momento que yo coloque una sesión en donde va a faltar otra parte. Esa otra parte está complementada con la presentación que ya yo les envié. ¿Ok? Si el video de la parte en cuestión que está explicada no aparece, no importa, allí tienen la presentación. Entonces, simplemente el momento que ustedes estén viendo el video en YouTube, busquen la presentación de ese día donde yo trabajé y vean al mismo tiempo qué es lo que hice. En el canal en YouTube está la explicación. Si la explicación no está completa, bueno, tienen la presentación. Entonces, aquella parte que falte, simplemente por lógica la desarrollan, ¿ok? Entonces, el canal en YouTube es la explicación, pero también tenemos la presentación en PowerPoint. Porque si fuera simplemente la explicación y viésemos ese salto, porque me falta una sesión de la misma clase de ese día, entonces sí habría un bache. Pero entonces tenemos esa herramienta. El momento que ustedes estén viendo el video en YouTube, tengan a la mano también la presentación de ese día. ¿Ok? Porque si la presentación, porque si el video no está completo, entonces con la presentación, mira, falta esta parte, bueno, esta parte la puedo hacer. Esa es mi sugerencia. Porque si el video no está completo, entonces, ¿para qué les mandé la presentación? Pues, ¿sí? Entonces, tengan eso presente cuando estén descargando los videos, ¿ok? Fíjense, en el caso de este ejercicio que está aquí, observen acá lo siguiente, fíjense, ahí dice evalúe las siguientes operaciones. Tengo una delta, fíjense que donde dice la A, donde dice evalúe, es una delta de Kronecker. Entonces ahí tiene una delta de PQ y al lado tienen una cantidad. Esa cantidad puede ser un tensor. Y ustedes se dan cuenta allí que tanto TP y UQ son vectores, son tensores de orden 1. ¿Ok? En cambio, la delta de Kronecker que ustedes tienen allí, que es esta que está acá, delta PQ, es un tensor de segundo orden. ¿Por qué? Porque tiene 2 índices. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Contraer un tensor de 2 índices con 2 tensores de un solo índice. Y hay que ver exactamente qué nos da. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí. Delta de PQ, TP, UQ. Eso es igual. Fíjense, hay 2 situaciones. La primera situación es que la delta se contraiga con T y la segunda es que la delta se contraiga con el índice que tiene la U. Entonces, observen que delta PQ multiplicado por TP, entonces la contracción de índice solamente es con el índice P, porque son los índices repetidos. El índice Q queda libre. Entonces, cuando contraes P con P de la delta y de la T, entonces esa P va a ser sustituida por la Q que está acá. ¿Ok? Entonces, en vez de tener delta PQ, TP, entonces tienes TQ. Y esa es la primera línea que está allí. Cuando voy a la segunda, dejo la TP tranquila y ahora la delta va a ser sumada o contraída con la U. Observen que ahora contraigo Q con Q.
y ese lugar donde estaba la Q va a ser tomado por la P. Por eso es que ahora tienes UP. ¿Ok? Esta primera parte aquí no tiene ninguna dificultad. Y que puedes demostrar de allí o verificar que TQ, UQ es igual a TP, UP. Es decir, es la misma cantidad. ¿Ok? Entonces, no importa que hayas contraído primero el índice P o el índice Q. En este caso, para este problema en cuestión, el resultado es el mismo. ¿Sí? Vamos con el otro, que es bastante interesante y va a ser muy importante por lo siguiente. Fíjense, desarrolle delta xy y la derivada de esa expresión va a ser con respecto a xk para i igual a 1, 2 y 3. ¿Ok? Ahora, quiero que se den cuenta de un detalle. Cuando nosotros efectuamos esa derivada parcial, es con respecto al índice K, no con respecto al índice I. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? El índice I, vamos a demostrar eso mejor en el pizarrón. Fíjense, vamos a compartir aquí con el pizarrón. Yo lo que quiero hacer es esto. Fíjense, yo tengo una derivada. Con respecto a xk de este operador o cantidad que yo tengo aquí, que es xy. Yo estoy definiendo que i puede ser 1, 2 y 3. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, entonces usted me está diciendo que i puede ser x1, x2 y x3. ¿Ok? Ah, pero los valores de índice de K, ¿quiénes son? Bueno, precisamente 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, K puede tomar los mismos índices de I, pero que hay un detalle. Yo fácilmente puedo verificar esto. Ah, bueno, la derivada de x1, por ejemplo, con respecto a x1. ¿Sí? Porque K, como estoy indicando acá, puede tomar 1, 2 y 3. Ah, pero yo sé que el I puede ser 1, 2 y 3 también. Ah, bueno, entonces aquí yo tengo la derivada de x1 respecto a x1. Y la derivada de esta función con respecto a ella misma vale 1. ¿Ok? Es como si yo tuviese, por ejemplo, la derivada de x con respecto a x. Si la función es x y la estoy derivando con respecto a x, ¿cuánto vale esa derivada? 1. Yo también podría tener aquí la derivada de y parcial respecto a y. ¿Cuánto vale eso? 1. ¿Por qué? Porque en este caso estoy diciendo que x1 es x, x2 es y x3 es z. Es decir, 1, 2 y 3 representan x, y z, que vendrían siendo las coordenadas del sistema coordenadas, para la redundancia, cartesiano rectangular. Entonces, aquí estoy derivando con respecto al espacio. Ahora bien, este que yo tengo acá no necesariamente tiene que ser 1, 2 y 3. Puede permutar. Entonces, esta acá que yo tengo aquí permuta cuando la i está fija. Entonces, tú también podrías tener la derivada de x1 respecto de x2 y también puedes tener la derivada de esa misma x1 con respecto
a X3. ¿Ok? Entonces, a medida que este permanece fijo, XK cambia. Ya cuando agotaste todas las opciones con la Y fija, entonces pasas a la otra. Entonces aquí también podrías tener la derivada de X2 respecto a X1. Y así va sucesivamente. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que tendrías 9 términos, que son X1 respecto a X2, X3 y X1, X2 respecto a X1, X2 y X3, y X3 respecto a X1, X2 y X3. Entonces tienes 9 términos. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando ustedes tengan la derivada de esto respecto a la XK, entonces todo esto que tienes aquí se transforma en una delta de Kronecker. Entonces, esa derivada de X y respecto de XK es simplemente la derivada de Y respecto de K. Y ya nosotros vimos en la definición del principio de tensores que esto vale 1 cuando I es igual a K y que vale 0 cuando I es distinto de K. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que las derivadas de X1 respecto a X2 y de X1 respecto a X3 deben valer 0. Igual que la de X2 respecto a X1, X2 respecto a X3. Pero cuando los dos índices son iguales, entonces tienes una delta de II. Entonces la delta de II significa que vale 1, porque los dos índices son iguales. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiero dar a entender? Que esto que está acá vale 0, que esto que está acá vale 0, que esto que está acá vale 0, y que este que está acá, que es la delta de Kronecker, va a valer 1, repito, cuando los dos índices son iguales. Pero cuando los dos índices son diferentes, como ya hemos visto, vale 0. ¿Okay? Entonces, esa era la idea de ese ejercicio que está allí. ¿Ok? Fíjense que eso no tiene ninguna dificultad. Esta identidad es muy importante porque la voy a trabajar en una derivada más adelante. ¿Sí? Si hay alguna duda, bueno, se pregunta, ¿ok? Yo voy a estar pendiente aquí de todas maneras del chat. ¿Sí? Fíjense, vamos con el segundo ejercicio. Quiero por lo menos trabajar estos 3 primeros para dejar los otros 2 en la siguiente sesión pues, de esta misma clase. Fíjense, el segundo ejercicio me dice que demuestre que la contracción de índices de un tensor de cuarto orden, que es el que tienen allí, nos va a dar un tensor de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Demuestre que la contracción del tensor de cuarto orden B, I, J, K, M en los índices J y K me va a dar un tensor de segundo orden, es decir, un tensor de menor orden. Estás contrayéndolo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? Y aquí hay que tener mucho cuidado, muchachos. Porque esta es la parte delicada del problema. Fíjense. Primero, para yo demostrar la contracción de índice, en este caso se sugiere trabajar con sistemas de coordenadas o con transformación de sistemas de coordenadas. Fíjense que acá yo tengo el tensor en el cual yo parto inicialmente, que está en un sistema de coordenadas que puede ser, por ejemplo, X, Y, Z. Y aquí tengo el mismo tensor, pero en otro sistema de coordenadas, que es el B'. ¿Sí? Porque quiero trabajar ese sistema aplicando la noción de matrices, y en este caso pueden ser matrices de rotación.
o matrices de transformación entre un sistema de coordenadas y otro sistema de coordenadas. ¿Dónde ven ustedes ese ejemplo de transformación del sistema de coordenadas? Bueno, precisamente en las rotaciones, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos acá ahorita a esto. Vamos a ponerlo aquí pequeño, fíjense. Déjenme quitar esto de aquí que me está. Ok, fíjense. Voy a escribirlo acá, fíjense. Ustedes tienen un sistema de coordenadas X y Y. Cuando ustedes efectúan una rotación alrededor de ella, ustedes simplemente están haciendo esto. Esto sería X', esto sería Y'. Ahora, como estás rotando alrededor de este punto en común, acuérdense que la rotación implica un ángulo θ que yo tengo acá, que es precisamente este mismo que yo tengo aquí. ¿Ok? Este no es θ porque este es el complementario. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ok? Entonces, este que está acá, yo lo puedo llamar, por ejemplo, alfa. Alfa. Bueno, voy a llamarlo alfa aquí. ¿Sí? Entonces, para hacer verificación entre cantidades, generalmente se trabajan con matrices. Esas matrices que tienes allí son las que te permiten contraer los índices o hacer las rotaciones entre sistemas de coordenadas. ¿Y por qué les comento esto? Porque para nosotros puede ser mucho más natural trabajar en este sistema primado, que es el que está en movimiento, y no con el sistema fijo. ¿Ok? Que es lo que yo estoy planteando en el segundo ejercicio. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Fíjense entonces. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo la cantidad que yo quiero trabajar. Aquí está la cantidad escrita en otro sistema. Ahora, observen acá. Como tengo 4 índices, debería tener, por tanto, 4 matrices de orden 2. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense que el I, P, J, Q, K, R, M y S. Si nosotros contraemos los índices, por ejemplo, fíjense el primero. La primera matriz es A y P. Y aquí tengo en B, tengo la P. Entonces, cuando yo contraigo esta matriz con este tensor de cuarto orden, con la primera matriz, observen que P y P se contraen, y donde iba la P se coloca la I. Entonces aquí iría BI. Ah, bueno, aquí está la BI. JQ. Ah, bueno, donde está la Q, contraigo. Y donde iba la Q, coloco la J. Ah, bueno, entonces aparece la J. Y así voy sucesivamente. Entonces, estas 4 matrices que yo tengo aquí, que son 4 tensores de segundo orden, yo los necesito porque donde aparece la cantidad inicial, aparecen son los otros índices que yo necesito, que al contraerlos van a ser sustituidos por los primeros que están acá. Observen que a mí me interesa son los primeros. I, J, K, bueno, aquí K y M, porque son los que me van a aparecer de este lado. ¿Ok? Entonces, como tengo un tensor de cuarto orden, bueno, necesito, por tanto, 4 tensores de segundo orden para yo contraerlos, y el producto final va a ser el tensor con los índices libres. ¿Ok? Fíjense ahora lo siguiente. Pongamos ahora, como dice aquí, K igual a J. Donde yo vea la K, coloco la J. Fíjense que aquí tengo IJKM. Ah, bueno, aquí aparece IJJM. En donde aparece nuevamente
la K en el término del centro, el tercero. Pero fíjense que ahora no va a ser K, sino va a ser J. Entonces tengo AIP, AJK, AJR. Ya la K no existe porque fue sustituido por J. ¿Ok? Entonces, y bueno, AMS. Fíjense que el último no lo toco porque no aparece la J en ningún lado. ¿Sí? Ahora, usando la relación AJ, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ok, fíjense. AJQ, AJR. Yo tengo que agarrar estos dos que están aquí porque son los que a mí me interesan, ya que son los que voy a trabajar para desarrollar la expresión. Fíjense, aquí hay que tener mucho cuidado. Observen aquí. AJQ, AJR. La multiplicación de estas dos matrices me va a dar un tensor también de segundo orden con los índices resultantes. Fíjense que J y J son índices iguales, ¿ok? O índices repetidos. Entonces la contracción de esos dos índices repetidos va a darme como resultado un nuevo tensor donde los índices resultantes van a ser precisamente los que estaban libres, que sería en este caso Q y R. ¿Okay? Entonces, en este caso, para esta matriz de transformación, la multiplicación de estas dos matrices me va a dar el tensor delta de Kronecker, que es Q y R en este caso. ¿Por qué lo necesito ahora? Mírenlo. Fíjense que tengo B' y JJM, AIP, pero ahora tengo una delta. ¿Cuál es esa delta? Esa delta es QR, multiplicado por otra matriz AMS por BPQRS. ¿Sí? Ahora, observen aquí. Aquí, bueno, esta parte de acá, bueno, aquí me faltó la delta. Bueno, esta parte de acá, bueno, esta segunda parte de que aquí, esto no va. Fíjense, ¿ahora qué voy a hacer? Fíjense, ¿qué voy a hacer ahora? Fíjense. Defino ahora B y M como B y JM, JJM. Es decir, ese tensor que antes tenía 4 índices, al yo contraer 2, entonces me va a generar un tensor de segundo orden. Y eso es lo que estoy trabajando acá. Como JJ son los mismos, es el mismo índice, entonces simplemente hago la contracción y antes, en vez de tener lo que antes eran 4 índices, ahora es un tensor de índice, un tensor de orden 2. ¿Ok? Entonces, fíjense qué ocurre. Esta parte de aquí, yo lo que quería trabajar era simplemente, bueno, fíjense que aquí lo estoy haciendo. Fíjense que aquí tengo la delta QR y aquí tengo BPQRS. ¿Ok? Ahora, esta delta que está acá, la voy a contraer con el tensor que yo tengo aquí. Vamos a ver aquí porque otra vez la conexión, ok, fíjense. Vamos a compartir ahora esto. Ajá. Fíjense. Ajá, fíjense aquí que esto es lo que quería trabajar con ustedes. Esta delta que está acá, que tiene QR, yo tengo que buscar la otra cantidad donde aparezca Q y R. Y es precisamente aquí. Fíjense que tengo QR. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, esta delta se contrae
y lo que antes era Q, ahora se transforma en R. Fíjense que aquí tengo PRRS, ¿ok? Que era lo mismo que yo tenía aquí, pero ahora con JJ. Entonces, lo que viene ahora es simplemente la definición, y quiero que se den cuenta que B y M, en este caso, era o toma la función de lo que era B y JJM, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo, observen que tengo B y M'. Ah, pero también lo puedo hacer con la segunda. ¿Por qué? Porque aquí tengo RR, que son índices iguales. Entonces, esta definición que yo tengo acá también es perfectamente válida para la segunda que yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces se ve claro que B y M es igual a IP a MS BPS. Y esta línea que yo tengo acá, jóvenes, representa la ley de transformación de los tensores de segundo orden. ¿Por qué? Porque aquí tengo a IP a MS. Si yo hago la contracción de índices, entonces se pueden dar cuenta que aquí tendría I, se colocaría donde va la P, y donde va la S se colocaría la M. Es decir, que esto que yo tengo acá me da, como ustedes se pudieron dar cuenta, un tensor de segundo orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir para finalizar? Que para un tensor de cuarto orden, la contracción de dos de ellos con el mismo índice me va a generar efectivamente un tensor de menor orden, que en este caso vendría siendo un tensor de segundo orden. Y eso es lo que yo quería demostrar acá. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No hay pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos a la tercera, el tercer ejercicio. Fíjense, el tercer ejercicio es muy interesante porque es una cantidad que ustedes me pueden decir, ah, bueno, pero eso tiene pinta de que es un escalar. Y eso tiene pinta de un escalar. Oye, tiene pinta de un escalar. ¿Por qué es un escalar? Bueno, porque B y J, que es un tensor de segundo orden, está multiplicado por XY y XJ, que vendrían siendo dos vectores. XY, fíjense que es el primero, yo lo colocaría a la izquierda, y XJ conserva su lugar. Entonces tendríamos un vector traspuesto por una matriz por un vector columna, pues un vector normal. Pero eso no es lo que vamos a discutir ahorita. Lo que vamos a discutir ahorita es la cantidad y que está siendo derivada por XJ. Dense cuenta que esta relación que yo tengo acá es la misma que se buscó aquí. ¿Ok? Entonces, el ejercicio 3 tiene como principio o validez. Ajá, fíjense. Fíjense que tiene como ciencia el ejercicio B, o sea, la parte B del ejercicio 1. ¿Okay? Fíjense acá. Si yo llego a desarrollar F, y esto lo pueden hacer ustedes fácilmente, se pueden dar cuenta de lo siguiente. Fíjense aquí. B y J, XY, XJ. Ok. ¿Qué pasaría si I y J es el mismo índice? 1 y 1, por ejemplo, es el primero. Aquí sería
B11 sería X1, X1. Pero X1, X1 vendría siendo X y Y. Entonces, B11 sería X porque X sería X al cuadrado. El otro sería B12. Ah, bueno, B12 sería, aquí sería B12 sería X1, X2. ¿Quién sería X2? Y. ¿Quién sería X1? X. Entonces sería X por Y. B13 sería XZ. Y así sucesivamente. B21, B22, B23, B31, B32 y B33. ¿Ok? Ahora, en este caso, si yo voy a hacer la derivación parcial, observen que tengo la misma cantidad F, que es la que yo tengo acá, B y J, X y XJ, pero esa derivada parcial la voy a hacer con respecto a X, XK. No puede ser XY o con respecto a XJ, porque si yo coloco XY y XOJ como el operador al cual se está haciendo la derivación, entonces simplemente voy a dejar esa derivada fija. Y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque este XK que está acá, este que está aquí, va a cambiar de 1 a 3. Si yo coloco aquí la derivada de F respecto a X1 o XY, simplemente estoy diciendo, ah, bueno, eso es XY respecto a XY. Y ya, y ahí termino. Y eso no está bien. ¿Ok? Entonces, en este caso, para que se pueda aplicar la delta de Kronecker, es necesario que el índice que está acá, que aparece en el denominador, sea igual o distinto al de arriba. Y para que sea igual o distinto, es necesario que este índice sea diferente al que está en el numerador. Entonces, eso es muy importante. ¿Okay? Observen que aquí tengo B y J no depende de XK, por tanto sale de la derivada. Y observen que aquí tengo un producto, porque son dos funciones. ¿Cuáles son las funciones? XY y XJ. Esa es la derivada, esa es la derivada de una multiplicación. ¿Sí? Entonces tengo la derivada parcial de XY por XJ respecto a XK. Y aquí tengo nuevamente XY saldría de la derivada y te queda la derivada de XJ respecto a XK. Y esto que ustedes tienen aquí, ya lo vimos. Aquí está. La derivada de XY respecto a XK. Ok, eso es delta de IK. Bueno, aquí está. La derivada de XY respecto a XK, entonces la delta es la delta de IK multiplicado por XJ más B y J. Ahora fíjense, X, aquí tendría XY, pero aquí tengo la derivada de XJ respecto a XK. Bueno, entonces esa es la delta de JK. ¿Ok? Y aquí hago la contracción de índice. Ah, bueno, aquí tengo B y J delta de IK. ¿Cuáles son los índices repetidos? I. Entonces, donde yo vea ahí, coloco la K. Ah, bueno, aquí aparece B de KJ. XJ. Y aquí hago lo mismo. Ah, ¿cuáles son los índices repetidos? I. Y no, J. Entonces, donde vea la J, coloco la K. Entonces, aquí sería B de IK. Observen que aquí la delta no me aparece porque la delta, digámoslo de esta forma, está siendo absorbida por la B. Por eso es que yo no contraigo con B para que me dé la delta nuevamente. No, la delta es simplemente como una especie de transformación o de contracción. El que debe permanecer con la cantidad propiamente dicho es la B, porque la B es un tensor de segundo orden. ¿Ok? Entonces observen aquí que BKJ, XJ, BIK, XY. Y hago simplemente un reacomodo para colocar mejor el ejercicio. Fíjense que aquí, de manera cíclica, K iría donde va I
y donde va la I, coloco donde va la K, coloco la I. Entonces, esto es una transformación cíclica, pues. Véanlo de esta forma. Entonces, este segundo término lo colocó de primero y el que estaba de primero lo colocó de segundo. ¿Ok? Y aquí tengo precisamente que la derivada de f respecto a xk es precisamente este resultado que yo tengo aquí. ¿Sí? Tengan esto presente porque les voy a mandar a hacer un ejercicio muy parecido al que está acá en la asignación. Entonces, si tienen que hacer ustedes ese ejercicio parecido